Buenos días. ¿Ya empezamos? Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia que tiene por objeto básicamente hacer algunas valoraciones respecto de asuntos que considero relevantes y que no pierden actualidad, al margen también de atender las preguntas que quieran hacerme al respecto. Los asuntos a los que me refiero van a ser la vivienda, el empleo, el funcionamiento de los servicios que son competencia de esta Administración, las relaciones con la Administración General del Estado y un breve apunte sobre el futuro de Ceuta. En cuanto a la vivienda, debo decir que la vivienda constituye el epicentro del esfuerzo inversor de esta legislatura para la ciudad y que esta afirmación está sustentada en compromisos definidos, en compromisos avalados por resoluciones del Pleno de la Asamblea y que, por tanto, no es retórica ni son palabras huecas. Estos compromisos son diversos, pero yo creo que debo de significar los que me parecen más significativos. Y el primero de ellos es que la ciudad tiene previsto invertir 95 millones de euros aproximadamente, tanto en lo que se refiere a la construcción de obra nueva como en lo que se refiere a la rehabilitación de las viviendas existentes. En obra nueva son las promociones que está previsto llevar a cabo en parcelas de propiedad municipal y que son las parcelas de Monte Hacho, Huerta Telles, Pozo Rayo, Huerta Molino, Santiago Apóstol y Plaza Nicaragua. Ahí está previsto construir, como les digo, con estos 95 millones de euros, unas 500 viviendas. Además de eso, la rehabilitación de las viviendas ubicadas en Príncipe Felipe, Juan Carvajal y Juan 23, perdón, General Carvajal y Juan 23. En total 95 millones de euros que serán financiados con fondos propios en un 75% y mediante préstamo en el 25% restante. Este es el primer compromiso. El segundo compromiso es que estas promociones de obra nueva a las que me acabo de referir estarán todas iniciadas y algunas terminadas antes de que finalice esta legislatura. Y el siguiente compromiso es que las rehabilitaciones, Príncipe Felipe, Juan 23 y General Carvajal, reitero, estarán terminadas antes de que finalice la legislatura. El tercer compromiso al que quiero mencionar es que todas las viviendas que se van a construir por parte de la ciudad formarán parte del parque público de viviendas destinadas a ampliar la oferta de viviendas públicas de alquiler a precios asequibles y también para atender las necesidades de colectivos vulnerables. El cuarto compromiso es que vamos a mantener durante toda la legislatura la rebaja fiscal, importante rebaja fiscal, para la construcción de viviendas, sean públicas o sean promociones privadas, que se lleven a término en Ceuta durante este periodo. Importantes rebajas fiscales en los conceptos del IPSI, tanto relativos a la importación de materiales como a las certificaciones de obras, en las tasas urbanísticas y también en el ICIO. Y el quinto compromiso es seguir trabajando con el SEPES, seguir solicitándole al SEPES que construya y financie las viviendas que puede llevar a cabo en las parcelas de su propiedad, A1, A2 y E5 de Loma Colmenar. En total, algo más de 400 viviendas. Con lo cual, si se cumplen estas previsiones, si la ciudad hace su trabajo y si el SEPE atiende la petición, estaremos hablando de esas 900, entre 900 y 1.000 viviendas que justifican el plan de vivienda aprobado por el Pleno de la Asamblea. En cuanto al empleo, reiterar una vez más que el paro es el principal problema de Ceuta, un problema económico y un problema social. Y reiterar también que el Gobierno de la ciudad ha mantenido de manera consistente una estrategia para combatirlo, una estrategia que está fundamentada en dos vectores. El primero de ellos es favorecer con todos los medios a nuestro alcance el desarrollo económico y también atender al tejido productivo local,
Y el segundo vector es apostar de una manera decidida por la educación y la formación, aun cuando no tengamos competencias materiales en estos ámbitos. En cuanto al primer vector al que me estoy refiriendo, el desarrollo económico y atender a las necesidades del tejido productivo, pues también tiene algunas líneas estratégicas que conviene significar, destacar o recordar. La primera es que vamos a seguir apostando por el desarrollo tecnológico y digital, y sería absurdo no hacerlo, porque los datos y los indicadores demuestran que está funcionando. Aportaré algunos. La industria del juego online ya cubre en Ceuta cerca del 10% del empleo privado, cerca del 10% del Producto Interior Bruto de Ceuta. En el Centro Digital del Ángulo ya se han promovido más de 50 iniciativas de proyectos innovadores acometidos por nuevos emprendedores y están en marcha, en fase de desarrollo, proyectos tan importantes como el del Centro de Datos, junto con otros proyectos de interés estratégico. La segunda línea de actuación va a ser seguir apoyando al comercio de Ceuta. Un comercio que ha sido, es y será un pilar fundamental de nuestra estructura económica, y lo estamos haciendo a través de dos vías. Una, manteniendo la rebaja fiscal importantísima también que se llevó a cabo para el comercio, me parece recordar que en febrero de 2024, importantísima rebaja fiscal, y que el Gobierno está convencido que ha incidido de manera directa en el mantenimiento de los puestos de trabajo en el sector, también manteniendo el esfuerzo que se realiza a la hora de fidelizar la demanda local y de incentivar la llegada a Ceuta de turistas para comprar, de incentivar el turismo de compras. Y una tercera actuación importantísima es el adecentamiento de esas zonas urbanas en donde hay una notable presencia de la actividad comercial. Ejemplos en estos momentos, las obras de remodelación que se llevan a cabo en Jadú, en la zona comercial de Jadú, o las que también se están llevando a cabo y se continuarán y se ampliarán en la avenida Cañonero Dato por parte de la autoridad portuaria. Y completan este cuadro de actuaciones dirigidas al desarrollo económico, seguir apostando por mejorar la oferta turística, seguir colaborando con el puerto para su dinamización y, en tercer lugar, también abrir las expectativas que genera, favorables expectativas que genera lo que denominamos economía del conocimiento. En cuanto a la educación y la formación, insisto, no tenemos competencia, pero sí implicación. Y creo que también en este caso los hechos y los datos lo ponen en evidencia. Miren, en el ámbito de la educación, en relación con o respecto de las becas y ayudas al estudio, tanto en el cheque libro como en otras ayudas al estudio, unido al convenio que la Consejería, que el Gobierno de la ciudad tiene suscrito con el Ministerio de Educación para refuerzo educativo en los centros de enseñanza obligatoria, el esfuerzo anual que realiza la ciudad es de aproximadamente 8 millones de euros al año. Anual y al año parece que es una redundancia. 8 millones de euros al año. Y no es solamente esto, también en políticas activas de empleo. No somos competentes, pero en la parte que nos toca, el Plan de Empleo de Corporaciones Locales se ha presentado recientemente en estos días para su aprobación por parte del SEPE. La ciudad tenía distintas opciones a las que poder destinar estos recursos que, como digo, aporta el Estado, y ha decidido que vayan dirigidos a la educación y a la formación. De todos los programas que componen este plan de empleo para corporaciones locales, el 95% de los recursos van destinados a formación y educación. Y en tercer lugar, pues se continúa y se intensifica el esfuerzo en itinerarios de inserción y el esfuerzo en la ampliación de la cobertura de la oferta formativa de la ciudad, ahora de una manera especial a través de la Escuela de la Construcción, en colaboración nuevamente con el SEPE y también a través del Fondo Social Europeo. ¿Está sirviendo para algo esta estrategia? Es la pregunta.
Evidentemente nosotros no nos podemos sentir satisfechos con las cifras de paro que tiene Ceuta, pero creo que los datos indican que estamos actuando en la dirección adecuada. El mes de junio se ha cerrado con la cifra de cotizantes a la Seguridad Social más alta de toda la serie histórica. Si comparamos el número de personas que había trabajando en Ceuta cuando se inició esta legislatura y las que hay ahora hay 1.000 personas más trabajando en Ceuta que las que había cuando se inició la legislatura, es decir, un incremento del 4%. Y si nos referimos a esto tan preocupante como el paro juvenil, quizás el factor más sensible, más preocupante del paro, les debo decir que entre 2019 y 2025 el paro juvenil registrado en Ceuta se ha reducido en un 52%. En consecuencia, no podemos estar satisfechos, pero sí creo que los datos indican que se está actuando en la dirección adecuada. En cuanto a los servicios que son competencia de esta Administración, no les voy a dar una relación, porque sería muy larga, de las realizaciones que se han producido en lo que va de legislatura, pero sí creo que el balance permite afirmar que se está avanzando y de manera notable en todas las áreas que configuran el marco competencial de esta ciudad, sean servicios urbanos, sean actuaciones de índole urbanística, sean servicios sociales, sean culturales, sean deportivos, sean de gobernación, de emergencia, en todas. Pero también les quiero decir que no estamos satisfechos. También les quiero decir que somos conscientes que tenemos la obligación de mejorar. Que tenemos la obligación de mejorar los niveles de calidad de las distintas áreas y servicios que son competencia de la ciudad. Y que para ello pues, hemos llevado a cabo una remodelación en el gobierno de la ciudad que todos conocen, y que no es una remodelación simplemente política, sino que es para dar respuesta a un cuadro de prioridades cifrada en 53, que también acordamos el mismo día que el Consejo de Gobierno remodelado aprobaba dicha remodelación y establecía estas 53 prioridades de las que iremos dando cuenta con el paso del tiempo. Y en segundo lugar, estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para optimizar los recursos disponibles, para mejorar entre las distintas áreas los niveles de coordinación y de complementariedad, para implementar en estas mismas áreas la gestión por objetivos y para establecer mecanismos que permitan el control, la evaluación y el seguimiento de estos objetivos a los que me acabo de referir. Las relaciones con la Administración General del Estado, pues en esto también no ha habido cambios. Es decir, nosotros hemos defendido desde siempre y seguimos defendiendo que en Ceuta concurren una serie de condicionantes, retos y amenazas que no tienen parangón en el resto de España, salvo el caso de Melilla. Y que estos condicionantes, retos y amenazas tan singulares exigen que las relaciones con la Administración General del Estado estén basadas en la lealtad y en la colaboración. Y que esa no es una cuestión que sea elegible, entendemos que es una cuestión vital. Y creo sinceramente que actuamos en consecuencia. Nosotros no vamos a cambiar. Hagan lo que hagan los demás, digan lo que digan los demás. Nosotros consideramos que los nuestros son todos los ciudadanos de Ceuta. Los nuestros son todos los ciudadanos de Ceuta, voten lo que voten y piensen lo que piensen. Nosotros nunca vamos a confundir la institución con los intereses del partido al que pertenecemos. Nosotros nunca vamos a poner la institución al servicio de los intereses del partido al que pertenecemos. Y creo que esto lo demostramos con hechos. Nosotros, en ese ámbito de la lealtad institucional y de la colaboración, hemos destacado de una manera clara y me atrevería a decir que rotunda los hitos históricos que en esta legislatura estamos viviendo, básicamente en torno a dos grandes actuaciones.
la conexión eléctrica con la península, lo hemos calificado y lo seguimos calificando de un avance histórico para Ceuta, o el convenio de cesión de suelo que hemos llevado a cabo con el Ministerio de Defensa y que a lo largo de los próximos meses se irá desarrollando y que atiende a un ámbito de expectativas vital, fundamental para el futuro de nuestra ciudad. Lo hemos calificado de histórico porque lo es, lo haga quien lo haga. Y también hemos fijado una postura muy clara de apoyo a las iniciativas que el Gobierno de la Nación ha llevado a cabo para tratar de afrontar el grave problema que Ceuta sufre de manera crónica en relación con la acogida de menores migrantes no acompañados. Por tanto, creemos que la lealtad se manifiesta a través de estas respuestas políticas que se dan, pero la lealtad con quien primero se tiene que tener es con Ceuta. Y, por tanto, también, al margen de cuál sea el color político del Gobierno de la Nación, tenemos que demandar del mismo que se lleven a cabo los compromisos que asume y que afectan de una manera directa a la calidad de vida de los ceutíes. Y tenemos referencias para hacerlas, es decir, tenemos esos compromisos establecidos en la previsión contenida en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre de 2021 o en el Plan Integral para el Desarrollo Económico aprobado en octubre de 2022. Y vamos a seguir solicitándole que se cumplan los compromisos que se adquirieron en educación, en sanidad, en vivienda, en la potenciación de la presencia en las áreas de defensa, de seguridad o de justicia, en el apoyo al desarrollo económico, en el funcionamiento de la frontera, en definitiva, en ese marco que determina, como decía, la calidad de vida de los ciudadanos de Ceuta en condiciones de igualdad con el resto de los españoles. Lo vamos a seguir haciendo. Y ya para terminar, un breve apunte, como les decía, al futuro de Ceuta, a la consideración que el Gobierno tiene al respecto. El Gobierno de Ceuta confía plenamente en el futuro de Ceuta y en la capacidad de los ceutíes y de nuestra sociedad para afrontar las dificultades. Y confiamos porque tenemos motivos para hacerlo. Ceuta ha vivido en los últimos tiempos situaciones extraordinariamente difíciles, pero Ceuta sigue en pie, gracias a la sociedad ceutí. Ceuta sigue en pie. Y no solamente sigue en pie, sino que yo creo que está fortalecida, por cuanto que está más protegida en relación con esos condicionantes, riesgos y amenazas a los que antes me refería. Y por tanto nosotros creemos en que tiene futuro por este motivo y además porque creo que existe un amplio consenso en la sociedad ceutí acerca de cuál es el modelo de ciudad que queremos para Ceuta, que queremos para nuestra ciudad. Y creo que de eso se trata, de que trabajemos juntos y unidos para seguir avanzando en esa Ceuta moderna, avanzada, inclusiva, de todos y para todos, que los ceutíes merecen. Que lo hagamos con ganas, con ilusión, con esperanza, con generosidad, con fuerzas renovadas y que lo hagamos, insisto, entre todos, contando con todas las manos, con todos los corazones y con todas las voluntades. Y ahora me dispongo a atender las preguntas que quieran hacerme. Buenos días, presidente. Me gustaría preguntarle por una de las últimas cuestiones que ha abordado en esa lealtad institucional, que es lo que tiene que ver con el tema del traslado de los menores migrantes. Es verdad que habitualmente, semanalmente, le preguntamos al portavoz, pero sí me gustaría saber si tienen ustedes ya cifras de cuántos menores está previsto que se traslade y también conocer cuál es su visión respecto a la postura de sus compañeros de partido que han decidido dejar de lado esa solidaridad de la que usted tanto habla y no acoger a los menores migrantes. En este caso, porque usted que defiende siempre los intereses de Ceuta, parece que al resto de sus compañeros del Partido Popular lo que pasa en Ceuta les importa bien poco. Es una apreciación subjetiva por su parte, la última, que no comparto. Verá, el número de menores que está previsto trasladar está establecido en unos 400.
La capacidad ordinaria de Ceuta está establecida en unos 30, según el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, los criterios que ahí se recogen, y por tanto el excedente en relación con lo que ahora tenemos pues será de unos 400. En cuanto a las respuestas de las autonomías respecto de este Real Decreto Ley, debo decirle que no han sido solamente las autonomías del Partido Popular, que también hay una autonomía que no es del Partido Popular, que ha manifestado lo mismo que han manifestado las autonomías gobernadas por el Partido Popular, que no están de acuerdo con los criterios y con la financiación. Básicamente lo mismo, y no es del Partido Popular. Luego, esto no es una cuestión exclusiva del Partido Popular. Lo que yo creo que importa también es saber que todo el mundo conozca que la posición del Gobierno de la ciudad ha sido la que es, de apoyar el Real Decreto Ley y de apoyar en consecuencia tanto los criterios que se recogen en ese Real Decreto Ley como el traslado de menores de Canarias y de Ceuta a la península. Esa ha sido la posición del Gobierno de la ciudad, lo cual refrenda que para el Gobierno de la ciudad los intereses de Ceuta y de los ceutíes están por encima de los intereses del partido. Y también quiero decirle que esa rotundidad con la que usted se ha manifestado, también debo decirle que el Partido Popular ha llegado a romper coaliciones de gobierno en gobiernos autonómicos por aceptar el traslado de menores a sus respectivas comunidades. Eso es un hecho constatable. Y también quiero decirle que el Partido Popular, a mí no me han llamado desde la Dirección Nacional para decirme lo que tenía que hacer. A mí el Partido Popular me ha dado autonomía plena para que yo tenga la libertad de actuar pensando solo y exclusivamente en los intereses de Ceuta. Y me hubiera gustado un acuerdo, por supuesto. Creo que el acuerdo, si no se produce, me parece a mí que es algo que no es bueno, pero no es bueno para Ceuta y no es bueno para España, creo, porque si no se produce acuerdo terminan cuestionándose valores y principios que forman parte de los pilares de nuestro ordenamiento constitucional. La solidaridad, la corresponsabilidad, el sentido de Estado y la colaboración entre administraciones. ¿Le preocupa que todo este proceso que se está dilatando, la inexistencia de acuerdos, el que pues las conferencias sectoriales no se acuda, acabe dilatando todavía más en el tiempo el traslado de los menores? Porque recuerdo que desde el año pasado estamos hablando de esta necesidad de traslado, que se hablaba que se trasladarían en el mes de junio, estamos en julio. ¿Cree que se producirá antes de final de año? Estamos en contacto permanente con el Gobierno de la Nación y en concreto con el Ministerio con lo competente, y según se nos anuncia parece que a finales del mes de agosto se iniciarán los traslados. Esta es la previsión que tiene el Ministerio y nosotros no tenemos otra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Durante su intervención me ha parecido un poco optimista en cuanto al desempleo juvenil. Hablaba usted de buenos datos, hubo un descenso desde 2019, pero bueno, la realidad es que este jueves, si no me equivoco, salieron de nuevo unas cifras desoladoras en cuanto al desempleo juvenil en Ceuta. Entonces, no sé qué plan real tiene el Gobierno para atajar este problema. Bueno, también me parece una apreciación subjetiva el que yo he sido optimista, pero vamos, legítima. Yo he dicho que no podemos estar satisfechos con las cifras de paro que tenemos. He empezado por ahí, He empezado y creo que he terminado por ahí, pero que los indicadores apuntan a que vamos en la dirección correcta. Y, hombre, siendo conscientes y reiterando que las cifras de paro juvenil en Ceuta son insoportables, se lo confirmo, el que en un periodo comprendido entre 2019 y 2025 haya habido un descenso del 52%, yo creo que eso tampoco puede pasar desapercibido. Ese es un dato. ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo creo lo que he apuntado, no le voy a repetir la estrategia que le he dicho. Esto hay que seguir apoyando al desarrollo económico, hay que seguir apoyando al tejido productivo,
hay que seguir apoyando al emprendimiento, hay que seguir apoyando a la captación y atracción de talento y hay que poner toda la carne en el asador en materia de formación y de educación. Esto es lo que estamos haciendo y creo que esto dará resultados aquí y en todos los ámbitos en los que nos enfrentemos a un problema de carácter estructural y crónico como el que tenemos. La estrategia que defiendo está basada en un análisis previo y el análisis previo es que en Ceuta el peso que tiene la actividad económica privada es bastante menor que el que tiene en otros territorios. Por tanto, tenemos que potenciar, que aumente ese peso de la actividad económica privada en el conjunto del Producto Interior Bruto de Ceuta. Y también es constatable que si uno analiza los demandantes de empleo, según están registrados en las oficinas del SEPE, es apreciable que tenemos un nivel de formación bastante inferior al que pueda haber en el resto de España y de Europa. Por tanto, esos son los vectores a los que tenemos que acudir. Pero yo quiero transmitir esperanza, porque los datos son esperanzadores y no podemos caer, yo creo, en la resignación ni en el conformismo. Le quería preguntar por otra cuestión. Ha hablado del plan estratégico y la estrategia de seguridad nacional. Me gustaría saber qué nivel de satisfacción tiene a día de hoy con lo que se ha ido cumpliendo de ese plan estratégico y cuáles son los puntos clave que cree que deberían empezar a cumplirse de forma más inmediata. Gracias. Bueno, pues yo creo que ha habido avances muy importantes. Ya lo he dicho antes en mi intervención, yo creo que el proyecto sobre conexión eléctrica tiene una categoría de avance histórico. Me parece que también es histórica la cesión de suelo por parte del Ministerio de Defensa y me parece que es también histórica las actuaciones llevadas a cabo para poner orden en la frontera. Fundamentalmente a través de la exigencia de visado para todas aquellas personas que pretendan acceder a España y no siendo residentes en el espacio Schengen. Yo creo que esas tres actuaciones tienen una importancia muy grande, lo mismo que también la tienen en las obras de remodelación de la Nacional 352 colindante a la frontera, lo mismo que también la tiene, esperemos que se cumpla, el inicio de las obras de construcción del nuevo centro educativo en la parcela del Brull. ¿Qué se debería cumplir, aparte de esto que he dicho, para el correspondiente balance? Pues mire, yo creo que se deberían atender las demandas existentes en sanidad, algunas acuciantes. Yo creo que se deberían de atender las demandas existentes en educación. Ambas cuestiones tuve la ocasión de planteárselas a las ministras que son titulares de los respectivos departamentos. En educación pedimos que se nos compensen esos 8 millones de euros a los que antes me he referido, que pone la ciudad, para poderlos destinar a políticas, a programas socioeducativos. Pedimos que se atienda la educación especial con un mayor esfuerzo en cuanto a las capacidades para atender sus necesidades. Pedimos básicamente que se haga el esfuerzo que sea necesario para que se equiparen los niveles educativos de Ceuta a los del resto de España, porque son el ascensor social, facilitan los valores de nuestra convivencia democrática y al mismo tiempo, como digo, pues contribuyen decisivamente a luchar contra el desempleo. También creemos que hace falta apoyar ese tránsito en el que confiamos y que apreciamos como algo factible y posible hacia un nuevo modelo económico, y nosotros creemos que ahí hay dos medidas que habría que abordar. Una de ellas tiene que ver con la recuperación de las bonificaciones a la seguridad social tal como estaban antes de la última reforma, es decir, eliminar el componente de provisionalidad o de transitoriedad que la medida tiene. Y la otra, pues darle una vuelta más
en positivo a la bonificación contemplada en el artículo 33 del impuesto sobre sociedades, al objeto de que se eliminen los topes que ahora existen para la bonificación aplicable a las empresas no residentes y que no cierren el ciclo mercantil en Ceuta, pero que creen de una manera inequívoca empleo en nuestra ciudad. Creemos que también se tienen que potenciar las áreas de defensa, de seguridad y de justicia, y creemos que se tiene que abordar un plan de inclusión social ambicioso y suficiente para atender las necesidades que en este aspecto tiene nuestra ciudad. Y en materia de comunicaciones estamos satisfechos con que se haya mantenido la bonificación al transporte para residentes en el 75%. Estamos satisfechos con que próximamente se pueda aperturar la nueva estación marítima, que está prevista para hacerlo antes de final de año. Pero creemos también que hay que mejorar los precios de las comunicaciones para los no residentes, tanto aéreas como marítimas. Y eso creo que también estaba en el plan estratégico y se debe de hacer. El urbanismo va a tener un impulso fundamental con este suelo que se ha cedido, un impulso fundamental con la conexión puerto-ciudad y los proyectos que hay para llevarlo a cabo. Tenemos que completar la tarea en la Almadraba, nosotros tenemos que desarrollar el PEGO, todo esto no se lo estamos pidiendo a la Administración General del Estado, pero sí le estamos pidiendo que promueva y apruebe una ley específica sobre ordenación del suelo y urbanismo para Ceuta, porque la necesidad es evidente a la vista del margen competencial que tenemos en el Estatuto de Autonomía. No sé si esto responde a su pregunta o más o menos. Buenos días, presidente. Buenos días. Yo quisiera preguntarle, me parece, aunque igual es una observación equivocada, que el haber hecho de la vivienda el epicentro del esfuerzo inversor de la ciudad parece, al menos a mí me lo parece, que ha desplazado del horizonte temporal más cercano otro tipo de inversiones de las que se ha llegado a hablar, como la reordenación de Plaza de la Constitución. No sé si es el caso y si hay algún otro proyecto, en el caso de que sea así, que también se vea afectado. Bueno, creo que, como usted bien dice, y esto es recurrir a un concepto, creo que mantenido a lo largo del tiempo e incontestable, que los recursos son escasos y susceptibles de usos alternativos. Es decir, uno tiene lo que tiene y tiene que elegir. Pero creemos que ha habido muchos años de retraso en materia de la vivienda. El asunto de la vivienda se ha convertido en un asunto de primera prioridad social, no solamente en Ceuta, también en el resto de España, también en el resto de Europa. La vivienda está, de alguna manera, penalizando a muchas capas de la población. Por supuesto, a las familias y personas que carecen de recursos y que forman parte de colectivos vulnerables, también a los jóvenes que pretenden emanciparse, pero creo que se está extendiendo esa penalización a otras muchas capas sociales que al precio que están los alquileres en Ceuta y en otros lugares, pues se ven muy limitadas sus capacidades de poder acceder al mercado, y cuando acceden al mercado tiene que ser con un nivel de sacrificio enorme, por cuanto que tienen que destinar al alquiler o al pago de la hipoteca un porcentaje que no se corresponde con el que sería lógico para cualquiera en función de cuál sea su nivel de renta. Todo lo que signifique tener que dedicarle a la vivienda más del 30% de lo que uno gana significa que va a tener muchas dificultades para atender lo demás. Por tanto, creo que hay que volcarse. Y teníamos suelo, esas 6 parcelas a las que yo antes me he referido. El SEPE también tenía suelo y hemos reordenado la asignación de los recursos disponibles en materia de inversión para atender esta prioridad que está reconocida por todo el mundo. Incluso yo creo que no hay nadie en el seno de la Asamblea que no esté de acuerdo con esto que estoy diciendo. Esto va a significar que se sacrifiquen otros proyectos.
al que usted se ha referido concretamente. No, lo único es que vamos a ajustar los tiempos para llevar a cabo esos proyectos, de tal manera que ahora centramos el foco en la vivienda, vamos redactando esos proyectos a los que usted se refiere y se irán haciendo una vez que termine la ejecución o las exigencias financieras del plan de vivienda. Pero bueno, ahí están las rehabilitaciones de barriadas que se siguen haciendo, ahí está la obra de remodelación de la barriada de San José, y seguiremos actuando en todas aquellas actuaciones que vengan a mejorar las infraestructuras urbanas de Ceuta. Hola, presidente. Hola, hablaba de la dificultad para acceder a la vivienda para ciertas rentas. Sin embargo, el plan de vivienda contempla para rentas de gente de hasta 3.300 euros y desde 1.800 euros alquileres limitados a unos 600. ¿No le parece un poco excesivo que al final va dirigido a un grupo que no lo necesita tanto? Yo creo que en esto tenemos también que utilizar un poco los parámetros que se manejen a nivel nacional. Antes he dicho que el problema afecta a muchas capas de nuestra sociedad. Primero, que esos límites a los que usted se ha referido o esa horquilla a la que usted se ha referido están en el documento de aprobación inicial de las bases que vayan a regular la adjudicación de las viviendas. Aprobación inicial y provisional. Es decir, no es la decisión tomada. Es, digamos, una primera posición que había que tener, pero ahora estamos en fase de información pública, de aportar ideas, y nosotros lo que queremos es que haya un consenso amplio a la hora de establecer los destinatarios, los sectores, esas horquillas y cuáles van a ser las personas que puedan beneficiarse del plan de vivienda. Pero sí quiero decirle algo, dos cosas a la vez, o dos cosas que me parecen importantes. Es decir, los niveles de renta medio también hay que atenderlos, porque de lo contrario resulta que estamos penalizando a un colectivo que tiene necesidades. Después le quiero decir también, en esta misma línea y en relación con esto de los niveles de renta medio, que también las personas que vengan a Ceuta a trabajar en el ámbito privado o en el ámbito público tienen que tener una posibilidad de acceso a la vivienda en condiciones satisfactorias, porque de lo contrario los atractivos que estamos planteando de Ceuta como destino empresarial para generar empleo, si luego resulta que tienen que venir personas y no pueden venir porque el precio de la vivienda es disuasorio, pues tampoco contribuye al desarrollo económico. Y en tercer lugar, hay que atender todos los segmentos. Evidentemente, el primero que hay que atender es el colectivo que no puede acceder de ninguna manera a la vivienda, los vulnerables. Pero también es verdad que en algunas promociones, o en determinadas promociones, el alquiler es una condición necesaria para poder seguir haciendo viviendas. Yo les decía antes que la estructura financiera de los 95 millones de inversión, el 75% son fondos propios, es decir, salen del presupuesto de la ciudad, y el 25% es de préstamo. Esos préstamos hay que financiarlo con la renta que se genera lo que alquilamos. Si no, es imposible que esto tenga continuidad, porque con las 1.000 viviendas que ahora mismo están recogidas en el plan no se resuelve el problema. Habrá que seguir construyendo y habrá que seguir generando recursos para que se siga construyendo. Vamos a tener suelo, porque está el suelo de defensa, pero tendremos que tener planteamientos financieros coherentes para que esto se pueda seguir llevando a cabo en las próximas legislaturas. Hola, presidente. Hola. Yo le quiero preguntar por una de las últimas noticias que hemos tenido en el seno del Gobierno, ha sido la remodelación que ha ejecutado. Entre otras cosas, ha nombrado 2 vicepresidencias. No sé si esto tiene algo que ver con alguna posible sucesión. Y aquí va mi segunda pregunta. Estamos en el ecuador de la legislatura. No sé si ha presentado ya, presentarse a las próximas elecciones. Bueno, en cuanto al tema de la remodelación, ya lo he dicho, significa un intento de fortalecer las capacidades políticas y de coordinación entre áreas en el seno del Gobierno.
vienen acompañadas de 53 prioridades de las que vamos a responder a lo largo de la legislatura y al mismo tiempo de eso también he marcado un poco lo que estamos dispuestos a hacer. Queremos optimizar los recursos disponibles, queremos mejorar los niveles de complementariedad y de cooperación y coordinación entre las distintas áreas, queremos establecer por áreas una gestión por objetivos y queremos establecer también mecanismos de control, de seguimiento y de evaluación de esos objetivos. En eso estamos y ahora mismo, la verdad les digo, el tema de la candidatura que vaya a presentar al Partido Popular a las elecciones del 27 no es un problema para el Gobierno. Esto yo creo que nos absorbe absolutamente el plan de trabajo que tenemos por delante y esto a mí no me han dicho ninguno de los miembros del Gobierno que me vaya. Es decir, no digo, hombre, porque sería una de las cuestiones de estas medidas que están planteadas, ¿no?, de coordinación, complementariedad, eficiencia y eficacia, me hubieran dicho, pues esto empieza porque tú ya te quites de en medio. Eso no me lo han dicho. Entonces eso me reporta cierta tranquilidad de que no es en estos momentos una prioridad. Muy amables, ¿eh? Muchísimas gracias.